no es necesario que digamos de axones, si es lo que lo conforman, pero con que dimensionemos que es de nervios es suficiente, ¿sale? Recordando que obviamente, como ustedes ya mencionaron, estos nervios están conformados de axones mixtos, ¿no? Que vienen con información aferente e información eferente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a partir de ahí y de que ustedes también ya mencionaron esta parte, ¿no? De que vamos a tener diferentes plexos. Entonces, si recordamos el nervio espinal, nada más, y para no olvidar, vamos a partiendo de aquí. El nervio espinal iba a tener una división, justo cuando terminaba. Después de que ya se unen todas las fibras, después de que ya llegan los comunicantes grises, vamos a dividir en un asa posterior, va a irse hacia la parte dorsal, y una fibra o un asa, un tronco anterior. Entonces, tenemos dos divisiones. Ahora, los plexos nerviosos que vamos a mencionar, o los que vamos a ver, los que van a estar formados aquí en el organismo del cuerpo humano, van a estar conformados por nervios, o estos nervios trenzados, proveniente únicamente de la porción anterior de los nervios espinales, de la división de los nervios espinales. ¿En qué quiere decir esto? Que a pesar de que estemos hablando ahorita de diferentes plexos, y entonces por lo tanto estemos hablando de un segmento medular correspondiente a dicho plexo, y a dicho nervio específico, a pesar de que esté hablando de eso, realmente nos estaremos refiriendo, cuando hablemos de los plexos, únicamente a la rama anterior, a la rama superficial de ese segmento medular, de ese nervio espinal, de ese segmento medular, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo tenemos en cuenta. Y como ustedes bien mencionaron, estos plexos los vamos a tener divididos de la siguiente manera. Tenemos un plexo cervical que está formando por la palabra que se va a usar para este entrelazado, esta unión entre nervios, va a ser de la anastomosis. Va a haber anastomosis diferentes de estas raíces anteriores de los nervios que van a provenir de C1 a C5, conformando al nervio cervical, perdón, el plexo cervical. ¿Sí? Perdón, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Ok. Entonces, del plexo cervical se van a formar de las ramas anteriores, de los segmentos medulares que vienen de C1 a C5. El plexo braquial va a estar conformado, vean, también de C5 a T1. Ahorita más adelante aclararemos esto porque quiere decir esto que de C5 se utilice tanto para el plexo cervical como para el plexo braquial. También vamos a tener un plexo lumbar que va a empezar, fíjense, de T12 hasta L4. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los segmentos medulares que van de T2 a T11, ¿no? Ahorita también lo vamos a ver. Y tenemos un último plexo que va a ser el plexo sacro, que va a ir de L4 a S3, ¿sale? Entonces, es muy importante que vayamos viendo esto para que ahorita que veamos las imágenes, que veamos los esquemas, podamos identificar de dónde sale cada uno de estos nervios espinales, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos, con el plexo cervical. Primero que nada, el plexo cervical va a ser este entrerramado de nervios que se va a encargar de darle inervación, obviamente, tanto sensitiva como motora, a lo que va a ser el área del cuello, y el área superior del tronco. ¿A qué me refiero? A hombro, parte superior de hombro, y a cierta parte de la porción del pectoral y la porción superior de la espalda, ¿ok? Entonces, eso en general. Este plexo va a estar ubicado, y me refiero justamente a este entrelazado, entre ciertos músculos del cuello. Van a haber diferentes referencias anatómicas, diferentes músculos que van a estar relacionados con ellos. Pero se habla en las bibliografías de tres principales. Uno, que es el esternocleidomastoideo. Recuerden, este músculo seguramente lo están viendo también por ahí en Soma, o lo van a ver, el cual pues, se va a insertar en lo que va a ser la apófisis mastoides. Por eso obtiene ese sufijo de mastoideo en la clavícula y en el esternón, ¿no? Por eso se llama esternocleidomastoideo. Entonces, para que no se les olvide,
Entonces, tiene relación con esto, donde se cruza con los músculos escalenos, tanto el escaleno posterior, en este caso, perdón, el escaleno posterior estaría ahí interno, y lo que estoy marcando va a ser el escaleno medio, ajá, músculo escaleno medio, y el músculo elevador, es este que está por aquí, de la escápula, ¿sale? Si se dan cuenta, más o menos en esta zona, en donde se relacionan estos tres puntos, déjenme vuelvo a borrar para que identifiquemos esta zona, vamos a encontrar un punto que es el punto cervical, ajá, se dan cuenta ahí donde interaccionan estos tres músculos, que es donde es una referencia anatómica en donde podemos encontrar este entrelazado, este plexo cervical, ¿ok? Entonces, para que tengan ahí la referencia anatómica, y de hecho, pues también clínicamente en esta porción, en donde encontramos entre este enlace de estos músculos, podemos, pues, estudiar o explorar este nervio, ¿no? O este plexo, estos nervios más bien, ¿vale? Entonces, más ahorita, más adelante, esperemos que nos quede un poquito más claro estos nervios que están saliendo de por ahí, ¿va? Muy bien. Ahora, antes que nada, perdón, me falta una imagen aquí. Me gustaría que vieran primero esta imagen. ¿Por qué quiero que vean esta imagen primero? Porque aquí vamos a tener la referencia con las vértebras. Entonces, si ustedes recordamos, vamos a tener que cada nervio espinal va a estar saliendo de la parte superior, por lo menos al inicio de cada vértebra correspondiente, ¿sale? Por lo tanto, arriba de C1, entre C1 y el cráneo, vamos a tener el primer nervio cervical, ¿sale? Entonces, esto es muy importante aquí que ubiquen de color amarillo. Aquí tenemos las asas, ajá, ahorita vamos a explicar lo que son las asas, pero donde inicia este color amarillo, digamos, sería la saliente de un nervio espinal correspondiente a cada segmento, ¿sale? Entonces, nada más para que vayan ubicando, entonces obviamente en la siguiente vértebra tenemos el segundo nervio espinal, el tercer nervio espinal, o más bien, sigue en la tercera articulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy importante que ubiquemos. El plexo cervical va a estar conformado de las raíces que vienen de C1 hasta C5. Nada más que de C5, y de hecho la gran mayoría de estos, y recuerden que solamente estamos hablando de la raíz anterior. En C5, la raíz anterior se va a dividir dos veces, ajá, o se va a volver a dividir. Entonces vamos a tener que C5 se va a dividir en una rama superior y en una rama inferior. Y únicamente la rama superior de C5 será la que conforme al plexo cervical, ¿sale? La rama inferior de C5, por lo tanto, le vamos adelantando a que conformará al plexo, al siguiente plexo, que es el plexo braquial, ¿ok? Entonces ahí para que vayan ubicando esto. Ahora, el plexo cervical, ¿hasta aquí dudas, chicos? Doctor, dijo que es la rama inferior, ¿verdad? Del plexo cervical, la superior. Ah. La rama superior de C5 es la que conforma el plexo cervical. Ah, ok, gracias. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, este plexo cervical va a tener cierta característica. Ya más o menos ubicamos ahorita nos regresamos a esta imagen. Pues va a tener cierta característica. Entonces, en estas imágenes que estamos viendo por aquí, nos esquematizan, nos representan justo la salida de cada uno de estos nervios, ¿sale? Entonces, recuerden que hay una raíz posterior que no estamos viendo. De C1, bueno, una característica del plexo cervical es que se conforma de asas, ajá, se conforma principalmente de 3 asas que vamos a explicar cómo se hacen. Bueno, de C1 vamos a tener que la raíz anterior de C1 se va a dividir en 2 partes, ajá, una parte inferior y una parte superior. Ajá. Entonces, ¿ya vieron eso? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí algo importante que a veces no se nos olvida o no recordamos cuando exploramos al paciente. Esta raíz superior de C1 solamente de manera inicial forma o conforma el plexo, pero esta raíz superior realmente va de manera independiente al plexo. Ajá, solamente al inicio
está unida al plexo, pero posterior a esto, C1 va independiente y se une con dos nervios importantes, con dos nervios que provienen del cráneo, que provienen desde la parte superior, que por lo tanto no hemos visto, son nervios craneales. Estos nervios craneales que voy a marcar aquí van a ser el nervio hipogloso, por aquí, y va a ser el nervio accesorio, se va a unir por aquí, ¿vale? Entonces, digamos que C1 va a dar o va a hacer anastomosis con dos nervios craneales. Uno, con el nervio hipogloso, y dos, con el nervio accesorio. ¿Por qué les digo esto? Porque, por lo tanto, las funciones que van a tener van a ser similares o van a ser, o no solo van a ser similares, las van a dar en conjunto. Ahorita que veamos las funciones, lo vamos a ejemplificar un poco más. Entonces, y nada más no se les vaya a olvidar esto, porque lo vamos a retomar cuando veamos nervios craneales. Por ahí los que vayan a dar el tema del nervio 11 y 12, vamos a tener que retomar o por lo menos mencionar esto, ¿vale? Entonces, eso es el primer dato, punto importante que tenemos que ver. Ahorita lo retomaremos. Luego, Doctor, adelante. ¿puede repetir con qué nervios anastomosar? Sí, C1 se van a anastomosar con una rama del hipogloso y con una rama del nervio accesorio. Doctor, pero está en su porción superior, ¿verdad? En la porción superior, muy bien. Así es. Gracias. Okay. Bueno. Y luego tenemos a la porción inferior, ¿sale? Aquí la voy a marcar, ahorita está de negro. No la he terminado de marcar para que no nos vayamos a perder. ¿Por qué? Vamos a C2. C2 va a realizar lo mismo, va a ser algo muy similar. ¿A qué me refiero? Va a tener un asa superior, se va a dividir a un asa superior y un asa inferior, ¿vale? Ahí están. El asa superior se une con el asa inferior de C1, y aquí es donde se forman estos arcos o asas, se forma el primer asa cervical. Entonces, si en el examen viniera, ¿qué es lo que conforma o estructuras que conforman la primera asa cervical? ¿Qué sería? Sería el asa inferior de C1 y el ramo superior de C2, ¿cierto? Entonces, esos son los ramos que van a conformar el primer asa cervical, ¿sale? Muy bien. Entonces, después de esto, de aquí de esta segunda asa, y es la importancia, van a salir diferentes nervios, o un nervio importante, diferente, pero vamos a recalcar uno ahí más adelante. Y a partir de cada una de las demás asas que vamos a ver, van a salir otros nervios, digamos los nervios terminales del plexo. Bueno, ahorita ya los veremos. Vamos, para que no irnos perdiendo, vamos a ver rápidamente cómo se forman las otras asas cervicales. Entonces, C2, lo mismo. Así como habíamos visto que tiene una rama superior y de una rama inferior, entonces la rama inferior se va a unir así o más bien, C3 también se va a dividir en dos, en una rama inferior y en una rama superior. La rama superior se va a unir ahora con la rama inferior de C2, conformando la segunda asa cervical. ¿Ok? Y nada más, así igualito como pasó en C1, en la primera asa cervical, perdón. En cuanto a la tercera asa cervical, se va a estar conformando por, aquí muy importante, también C4 se va a dividir en dos ramas, por así decirlo, ¿sale? Una rama inferior y una rama superior. Y así nuevamente, la rama inferior de C3 se va a unir con la rama superior de C4, formando la tercera asa cervical, ¿sale? Entonces, esta es una característica pues, especial, exclusiva del plexo cervical, que sus nervios terminales van a estar proveniendo de estas asas cervicales que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, van a estar conformados por tres. Ahora, no es lo único que conforma al plexo. Además de esto, vamos a tener que la rama inferior o la rama inferior de C4, junto con la rama superior de C5, esto, digamos, déjenme lo pongo de otro color para que no nos vayamos a perder.
lo voy a poner de rojo, la rama superior de C5 con la rama inferior de C4, con una rama colateral de C3, ajá, juntos forman otro nervio, ajá, que se llama nervio frénico, ¿vale? Que de alguna manera lo menciono aquí porque viene directamente de los troncos principales, ¿sale? De cada uno de estos nervios espinales, ¿ok? ¿Duda con esto, chicos, cómo se conforman las asas del plexo cervical? Doctor, ¿podría repetir esto último del nervio, Claro que por sí, favor? claro que sí. Entonces, aparte de todo lo que ya vimos de las asas, vamos a tomar ahorita C3, C4 y C5, ¿ok? Entonces, de C3, aparte de que tiene una división superior y una división inferior, en cuanto a su división, aparte de esas divisiones, tiene una rama colateral C3, que aquí sale. Esta rama colateral, digamos, desciende a través del cuello. Eso es una parte. C4 tiene su rama inferior que habíamos visto. Entonces, la rama inferior de C4 se une, se anastomosa con esta rama colateral de C3 y siguen bajando ya unidas. Conforme siguen bajando, se le anastomosa en la rama superior de C5. Y entonces ya entre los tres nervios, entre las tres ramas colaterales, se conforma un solo nervio, que se llama nervio frénico. ¿Qué quiere decir esto? Que el nervio frénico va a traer información tanto del segmento medular conformado por C5, segmento medular conformado por C4 y segmento medular conformado por C3. Ajá. Y obviamente su nervio espinal correspondiente y ya ahorita hablando del plexo como tal. ¿Vale? ¿Sí se aclaró un poquito más? Sí, doctor, muchas gracias. Ay, doctor, yo igual tengo duda. Me confundí un poco. Para la tercera asa cervical, se conforma por la rama superior de C4 y la rama inferior de C3. Sí, así es. Ok, gracias. Muy bien. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor. De la asa superior de C4 no se forma otra asa, bueno, una cuarta asa. Solamente de nervio frénico. De la rama inferior, exactamente. Ok. Sí, así es. Muy bien. Doctor, Adelante. ¿cómo estaba conformada la rama inferior de C3? La rama inferior de C3. Ajá. Bueno, ahí te va. Ahí la borré y va de nuevo. La rama inferior, o más bien la tercera asa, supongo que te refieres a esa, está conformada por la rama inferior de C3, espérame, negro. Aquí está C3 entero, por así decirlo, y tiene dos divisiones principales. Aquí está rama inferior. Ajá. Esta rama inferior de C3, que estoy marcando justo ahorita, se une con la rama superior de C4. ¿Sale? Y ahora sí, entre las dos forman la tercera asa cervical. ¿Va? Sí, ¿Sí era doctor. esa? Sí, sí, gracias. Vale, no de nada. ¿Otra duda, chicos? Bueno, continuamos entonces. Ahora, de la primera asa cervical, vamos a tener aquí diferentes, antes que nada, de estos plexos, de estas asas, van a salir nervios. Ahorita en la nomenclatura que van a ver, en los colores que van a estar viendo, vamos a señalar, recuerden estos componentes funcionales. Entonces, algo que es muy importante es que estos plexos son somáticos, por lo tanto, traen información de los componentes funcionales. ¿De qué tipo? Somáticos. ¿A qué me refiero? Aferente somático general y eferente somático general. Ajá. Por lo tanto, van a tener una función motora y una función aferente. Ajá. Recuerden que estamos hablando de nervios, por lo tanto, muchos de ellos van a tener información mixta. ¿Ok? Entonces, el color rojo, las flechas que estén de color rojo van a estar marcando nervios que traen información motora, únicamente motora, mientras que las flechas, ahorita les voy a dar un ejemplito, las flechas de color azul
van a ser flechas que van a estar dando funciones de, que diga, información de función sensitiva. Recordando de nuevo que todo esto es somático, ¿sale? ¿A qué me refiero con somático? En cuanto a lo sensitivo, que es información del dolor, sensibilidad al tacto grueso, tacto fino, vibraciones, presión y propiocepción, ¿sale? Por lo tanto, en estos plexos que estamos viendo, no veremos nada de la información, en este caso, visceral. Ajá. No vamos a ver la función, por lo menos, de la musculatura lisa. No vamos a ver funciones de qué es lo que hace que funcionen los órganos, el intestino, ni nada de esto, ¿sale? Ni, por lo tanto, en cuanto a lo sensitivo, ni dolor visceral, ni distensión visceral. Simplemente son plexos, o esto que veremos es somático, ¿ok? ¿Queda clara esta parte? Sí, doctor. Ah, Sí, doctor. sale, vale. Entonces, la primer asa, los primeros nervios que vamos a estar viendo, antes como se los estaba mencionando, voy a mencionar, aunque no forma parte del plexo y por lo tanto, digamos, si en el examen por ahí viniera, no conforma parte del examen, tenemos que mencionar que la primera asa del cervical se une con, con un asa del accesorio. ¿Para qué? Para darle inervación al músculo recto lateral. Ajá. Entonces, a ver, ¿por qué se los digo? Porque el recto lateral y los músculos elevadores de la escápula son inervados también, o tienen inervación colateral por parte de esta asa del nervio accesorio, ajá, que proviene de nuevo de C1. Y por otra parte, pues realmente esta es otra asa, pero no es una asa que se forme del plexo cervical, sino es una asa que se llama asa del hipogloso, o en algunas bibliografías lo llaman asa del hipogloso. ¿Por qué? Porque desciende una asa cervical del hipogloso, desciende un asa desde el cráneo del hipogloso, y se une con esta asa que ya les había mencionado de C1 para dar una nueva asa, que es el asa del hipogloso, que es esta que tenemos por aquí, que incluso en algunas bibliografías, o que se van a unir ya sea directamente la primera asa cervical o a C2. Por ejemplo, aquí lo están marcando que se une a la AC2. ¿Por qué es importante esto? Porque en unión, o gracias a esta unión, no solamente el nervio hipogloso no nada más le va a dar inervación a lo que va a ser la lengua, sino que también le va a dar inervación a todos los músculos que tienen que ver con la deglución o con la fonación. Ajá. Específicamente, ¿cuáles van a ser los músculos que van a inervar? Van a ser los siguientes: los músculos infrayoideos, que van a ser el genoyoideo, homoyoideo, esternotiroyoideo, el tiroyoideo y el esternoyoideo. ¿Sale? Para que no nos perdamos, de una vez les muestro las imágenes en donde están estos músculos. De hecho, aquí se puede volver a ver. Ajá. Aquí, de hecho, vemos esta asa roja que tenemos aquí, es el asa del hipogloso, viene directamente del cráneo, y como pueden ver, en este caso, se está uniendo con la rama de C1, aquí se ve claramente, y así en conjunto le dan inervación a los siguientes músculos. Por ejemplo, aquí se ve el músculo genioyoideo, ajá, para la masticación, para el movimiento de la lengua. También tenemos los músculos homoyoideo, esternoyoideo, esternotiroyoideo, que como pueden ver, bueno, sobre todo estos son músculos que están relacionados con el hueso yoides y que por lo tanto nos ayudan ¿a qué? A la fonación y a la deglución parcial. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es importante que se los menciono. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues tienen relación con el plexo cervical, a pesar de que no necesariamente son considerados dentro del plexo cervical, ¿vale? Entonces aquí, nada más para que sigan viendo la imagen, ¿no? Para que vean cómo proviene de esta asa, no nos confundamos. Bueno, continuamos o nos regresamos. Entonces, ahora sí lo que sí es el plexo. Directamente, lo que vamos a hablar del plexo empieza en lo que es la primera asa cervical. En la primera asa cervical, el único, digamos, nervio importante que vamos a ver, no es el único que sale, pero es el nervio que vamos a ver aquí, va a ser el nervio recto lateral directamente, que sale de la primera asa cervical. Este es un nervio completamente motor, ajá, que por lo tanto le va a dar o que va a tener la función de la contracción justamente del músculo recto lateral, ¿ok? Por lo tanto,
va a tener diferentes funciones. Más adelante veremos las funciones que se van a dar en cada uno, ¿vale? Bueno, de alguna manera esta primera, esa asa cervical, pues está relativamente sencilla, solamente tiene un nervio de importancia para nosotros, y afortunadamente dentro de las funciones, y así va a pasar con los otros nervios que vamos a estar viendo, las funciones están relacionadas con el nombre del nervio. ¿Ah? Si es un nervio motor, pues la función va a ser una función hacia el músculo, o más bien el nombre, va a estar relacionado con el músculo al cual inerva, y si es una función sensitiva, va a ser el nombre relacionado al área, a la región, ya sea de piel o de músculo, que esté inervando, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo digo para la función del recto lateral. En cuanto al recto lateral, aquí le va a dar inervación al músculo del recto lateral y por lo tanto va a servir para la lateralización del cuello, y para la, junto con otros músculos, para la flexión y la extensión de la cabeza, ¿ok? Ahora, pasando a la segunda asa cervical, vamos a tener, ya la habíamos conformado, de la rama inferior de C2 con la rama superior de C3, y va a sacar diferentes nervios, aquí diferentes nervios importantes. Primero va a tener aquí esta rama, de la cual van a salir directamente de la segunda asa cervical dos nervios importantes. Primero, nervio motor, va a ser el nervio esternocleidomastoideo. ¿A quién creen que va, y ese es un nervio motor, a quién creen que va a inervar? Pues justamente al músculo esternocleidomastoideo, ¿sale? En este caso, el músculo esternocleidomastoideo nos va a ayudar para la rotación de la cabeza y para, principalmente en unión con el recto lateral, pero principalmente el esternocleidomastoideo para la flexión y extensión de la cabeza, ¿ok? Ese es el motor de la segunda asa cervical. Luego vamos a tener al nervio mastoideo. De hecho, los siguientes tres nervios que veremos son nervios meramente sensitivos. El nervio mastoideo sale también de la segunda asa cervical. Ahí como lo pueden ver, está aquí representado. Por cierto, también le llegan a nombrar como nervio occipital menor. También es así como se le nombra, por ahí dice occipital, por si lo puedan llegar a ver alguna bibliografía por ahí, que obviamente la región, al ser sensitivo, que va a inervar, va a ser la región mastoidea, o sea, detrás de la oreja, detrás de la aurícula. Luego tenemos al nervio auricular, el cual también sale de la segunda asa y se encarga de inervar, obviamente sensitivo, la región de la oreja, de la aurícula, la región, cierta parte de la posterior de la oreja, como tal ahorita de hecho les voy a mostrar las imágenes para que vean el territorio que inerva cada una de estas partes, y cierta porción superior lateral del cuello, ¿ok? Entonces ahí eso es lo que va a dar la inervación del nervio auricular. Luego tenemos el nervio transverso del cuello, que a diferencia, de hecho, si se dan cuenta o lo que intentan ejemplificar en este esquema, es más o menos la dirección a la cual van a salir. Tanto el nervio mastoideo como el nervio auricular se fueron hacia la porción superior, mientras que el nervio transverso del cuello se va a ir hacia la porción anterior del cuello. Por eso es que lo vemos por aquí. Por aquí lo vemos. El nervio transverso del cuello. ¿Qué es lo que va a darle? Va a darle sensibilidad o inervación sensitiva a toda la parte anterior del cuello. Toditito el cuello. Muy importante, y espero que también vaya quedando claro con lo que vayamos viendo. Con esto, o más bien, esto viene de la parte anterior. Recordemos, los plexos vienen del segmento anterior que proviene de los nervios espinales. No olviden que hay un segmento posterior. ¿Por qué? Porque también del segmento posterior de C1, del segmento posterior de C2, de C3, de C4, pues salen los nervios motores y los nervios sensitivos que inervan la región posterior del cuello. Entonces, esos no conforman al plexo. De hecho, el nervio C1, en la porción posterior, se le llama occipital mayor y le da inervación a toda la porción posterior de la cabeza.
ajá, toda la porción posterior de la piel de la cabeza, vaya, y de los músculos que se encuentran debajo de la piel cabelluda. Ajá, y así, C2, C3, C4, a toda la región de los músculos para vertebrales del cuello, y también de los músculos, de la región de la piel de la porción posterior del cuello, ¿sale? Y así nos vamos a seguir, para que ya no lo vuelva a mencionar, con todos los nervios posteriores le van a dar inervación, tanto a nivel dorsal, a nivel lumbar, a nivel sacro, a toda la porción posterior, ¿sale? Nada más que de nuevo no conforman parte del plexo, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos, con la primera y segunda asa cervical, con lo que acabo de mencionar? Doctor, ¿podría repetir qué parte se inerva el nervio auricular, por favor? Claro, de hecho, aprovechando, vean, aquí tenemos el nervio auricular. Ahí, aquí está. Aquí se ve cómo está el nervio auricular. Lo creé para que vieran por qué. ¿Por qué? Porque el nervio occipital menor o mastoideo, justamente aquí está la apófisis mastoides. Ajá. Esta porción es la apófisis, una saliente ósea, ya la veremos también más adelante, cuando veamos base de cráneo, que va a darse por la impresión del cráneo. Ajá. En toda esta región es la región que digamos que está de rosita clarito, que inerva el nervio occipital menor o el nervio mastoideo. Y luego vamos a tener el nervio auricular, que es el que estamos viendo. En muchos libros mencionan que el mastoideo inerva la región posterior a la oreja, y es cierto, ¿no? Porque esa es la región mastoidea. Pero también, en otras bibliografías pueden llegar a mencionar que el nervio auricular inerva la porción posterior de la oreja, pero para ya aclarar ese punto, se refiere a una región, como a las regiones inmediatas. ¿A qué voy? A la región que esté posterior a la oreja es la región mastoidea, y la parte posterior de la oreja, o sea, la piel que tiene la oreja en la cara posterior, va a ser la que está inervada principalmente por este nervio auricular mayor, auricular. Entonces, como les dije, también cierta parte del óvulo y cierta parte de la porción superior y superior del cuello. Ajá. ¿Por qué? Porque el cervical transverso, que es esta región que está de rosa clarito, es quien se encarga de darle la mayoría de la inervación sensitiva del cuello. Y la región posterior, que por eso me gusta mucho esta imagen, la región posterior, vean cómo está inervado por cada uno de los nervios diferentes. Entre C1 y C2 sacan el nervio occipital mayor, que van a dar inervación a la parte posterior de la cabeza, a la región occipital, y así cada uno, ¿no? El tercer occipital viene del C3, y aquí cada ramo posterior de C2, C3, C4, C5 y así, ¿sale? Así es como va a estar inervada la porción posterior, ¿vale? Entonces ahí se ven las regiones sensitivas de la primera y segunda asa cervical, ¿vale? ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? Sí, de nada. Entonces los nervios derivados del ramo posterior inervan la parte dorsal, pero ¿nos referimos únicamente a los cervicales o al resto también? A todos. Digo, ahorita nada más me había referido a los cervicales, pero esto mismo va a acontecer en todo el cuerpo, ¿sale? A todo el nivel de los nervios espinales. ¿Va? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Adelante. Bueno, en la imagen que nos acaba de señalar, ahí no se muestra el nervio esternocleidomastoideo, ¿verdad? Exactamente, porque de hecho aquí en esta imagen nada más vemos los sensitivos. Ajá, y recordemos que el esternocleidomastoideo, si no mal recuerdo, no, ya, aquí está. Y el esternocleidomastoideo va a ser específicamente motor. Bueno, aquí está el músculo. Gracias. En una de mis imágenes se ve justamente el esternocleidomastoideo, pero ahorita lo dibujamos. Directamente tendría que provenir de la segunda asa, aquí no lo vemos, a inervar justamente a este músculo que es el esternocleidomastoideo, ¿vale? Según yo sí. Bueno, ahorita lo encontramos. Muy bien, entonces,
Continuamos con la tercera asa cervical. Y la tercera asa cervical, ya vimos cómo se conforma, nos va a dar dos ramas importantes directamente de la asa. Una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva que va a estar dando, vean, viene de aquí del asa, van a ser el nervio trapecio. Ajá, va a ser un nervio completamente motor que le va a dar inervación justamente al músculo trapecio. Ajá. ¿Y para qué nos va a servir este músculo? Para justamente la elevación del hombro, ajá, y ciertos movimientos de rotación del mismo hombro. ¿Ok? Por otra parte, nos va a dar un ramo sensitivo que va a ser, se van a dividir en varios nervios, ahorita como vimos en la imagen, van a ser los nervios supraclaviculares, los cuales van a ser meramente sensitivos, le van a dar inervación justamente a la región que está por debajo del cuello, ajá, es la región supraclavicular, toda la región superior del torso. Aquí lo vemos en la imagen. Vemos aquí los nervios, vean, aquí está la tercera asa cervical, se me había olvidado usar esta imagen. Y vemos cómo de ella sale un nervio sensitivo. Aquí están de nuevo de verde los nervios sensitivos y aquí se dividen en muchos nervios, ¿no? Son nervios supraclaviculares, le da inervación a toda la región de la piel, a músculos sensitiva, todo lo sensitivo de la región supraclavicular. Y tenemos también al nervio, por lo menos aquí debería de estar, ¿no? Saliendo de la tercera y debería estar pintadito de rojo. Tercer motor. El músculo que se encarga de la inervación del músculo trapecio, que estaría por aquí atrás. ¿Sale? Entonces sale también de aquí de la tercera asa cervical, mientras que de aquí, de la segunda asa cervical, también debe haber un nervio motor que le diera inervación al músculo esternocleidomastoideo que se ve aquí. ¿Vale? Entonces, muy bien. ¿Dudas con las asas, chicos? ¿Dudas con los nervios terminales de cada una de estas zonas? Ahorita pasamos bueno, hasta aquí. Doctor, es que se me corta un poquito. ¿Podría repetir lo que dijo de los supraclaviculares, por favor? Los nervios supraclaviculares salen de la tercera asa y se ramifican en muchos nervios para darle inervación, a toda la región superior de las clavículas. Ajá, toda la porción que hay entre el cuello y las clavículas es de lo que se encarga de inervar, ¿vale? O en la porción superior del tórax. Sí, doctor. ¿Verdad? Bueno, y como ya se los había mencionado, pero no les había dicho de la función, vamos con el nervio frénico, formado de la asa colateral del tercer nervio espinal, con la rama inferior del cuarto nervio espinal y con la rama superior del quinto nervio espinal. ¿Sale? Recuerden, este nervio que se forma se llama nervio frénico. Y en este caso, en cuanto al plexo cervical, es el único nervio mixto. Ajá, único nervio mixto del plexo cervical. Entonces, ¿qué quiere decir? Lleva información motora ¿a dónde? Principalmente al diafragma, ¿sale? Al músculo diafragma, músculo de la respiración, ¿ok? Entonces, nervio súper importante. ¿Por qué? Porque pues, tiene una función voluntaria, una función somática, para la respiración, pero incluso puede llegar a tener inervación autónoma, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que sea inervado de manera somática o por una inervación somática, sino también puede tener inervación autónoma o vegetativa. ¿Para qué? Para el funcionamiento cuando, por ejemplo, una persona se desmaya o cuando una persona está durmiendo o está inconsciente, ¿vale? Importante de esto, entonces esa es la función motora del nervio. De hecho, bueno, ahorita que pasemos mejor a la parte de la afección de los nervios, veremos qué pasa si estos nervios se lesionan, ¿ok? Entonces, este nervio frénico le da esa información motora al músculo de inspiración diafragma y le da inervación sensitiva a lo que van a ser la pleura parietal y el pericardio parietal, ¿sale? Principalmente. También da ciertos ramos sensitivos a algunos músculos intercostales, pero bueno, y principalmente van a ser a esa parte, a la parte de la pleura y al pericardio. Entonces, para que ahí lo tengan muy en cuenta, cuando veamos o cuando ustedes vean un paciente con dolorcito por ahí, a nivel de la espalda, a nivel de
la región posterior o intervertebroescapular. En esa región van a ser muy característicos los dolores, por ejemplo, de la vesícula, o dolores en cuanto que tienen que ver con derrames pleurales, con pleuritis, o con neumotórax, con diferentes situaciones que tienen que ver con los pulmones. De hecho, como tal, los pulmones pues no tienen sensibilidad. Lo que les da la sensibilidad a los pulmones es justamente la inervación que se le da a las pleuras, que son las que los recubren, ¿vale? Bueno, de hecho, aquí nada más para que los retomemos, aquí se vuelve a ver la formación, viene de tercero, cuarto y quinto, el nervio frénico, ¿sale? En este caso, bueno, lo pintaron de moradito, pero va a ser un nervio mixto, ¿ok? Bueno, Doctor, aquí, ajá, adelante. ay, perdón. Adelante. Comentó que era la pleura parietal, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. ¿Dijo pleura parietal y pericardio? Ajá, Ah, ok, gracias. así es. Incluso en un tamponade pericárdico, en una pericarditis, muchas veces lo que duele es esta parte del pericardio, en cuanto no tanto el músculo o el tejido cardíaco. No, a diferencia del pulmón, el músculo cardíaco sí duele, ¿sale? Pero bueno, ese creo que es otro tema de otro tipo, ¿vale? Entonces, pero para que ahí tengan esa relación. Bueno, continuamos. Aquí nada más vemos imágenes de otros esquemas, de otros libros que podemos ver. Nada más aquí vemos lo del hipogloso, cómo se une con la primera asa, con una rama de la primera asa cervical. Como pueden ver, hay diferencias en los libros, cómo lo van representando. Aquí viene directamente esta asa, que diga este ramo, con el hipogloso, este ramo del hipogloso, viene directamente del primer asa. Ajá, y hace rato vimos en el esquema anterior cómo venía directamente de C1, ¿no? Entonces, bueno, así es como... también incluso puede haber variaciones anatómicas. Realmente recordemos que no es como que esto sea así a fuerzas en todas las personas. Puede haber ciertas variaciones. De hecho, si han visto los videos que hemos dejado, perdón, podrán haber visto algunas variaciones anatómicas, ¿no? Y así en muchos de los videos que vamos a ir revisando van a haber variaciones anatómicas que, bueno, que no están como en el libro, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos la imagen, digamos, la imagen real, una disección. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Vean, aquí nada más logramos ver cómo van a salir, o por lo menos la representación de este esquema, cómo salen los siguientes nervios, ¿no? Como hacia la parte superior se va en el occipital menor, ajá, el nervio mastoideo, y el occipital mayor, que diga, y el auricular mayor, ajá, que se van hacia la región de la oreja, para darle inervación sensitiva. Y aquí también vemos el transverso del cuello, ¿no? Cómo se va para darle inervación a la parte anterior del cuello. Obviamente aquí hay muchas ramitas, muchos nerviecitos para darle ahora sí toda la inervación, ¿ok? Y vean, aquí también ya vemos las imágenes reales de los nervios supraclaviculares, ¿no? Aquí incluso este libro nos los divide por número, ¿no? Un lateral, un intermedio, un medial, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nada más para que vean la imagen real. Y pues ahí nada más de nuevo, utilizando también algunas imágenes que tenemos en el módulo, de nuevo otro esquema de las regiones de inervación de cada uno de los nervios sensitivos. Ajá, y bueno, aquí de hecho ya también nos menciona el nervio frénico, las pleuras y pericardio, ¿ok? Bueno, ¿dudas, chicos, con el plexo cervical? No, doctor, está bien. No, doctor. Perfecto, entonces vámonos corriendo al siguiente plexo braquial. Entonces, de nuevo vamos a utilizar uno de los recursos que tenemos también en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, que seguramente han revisado. Vamos a utilizar una de las diapositivas que nos hace favor de subir la doctora Lirio, la coordinadora del módulo. Entonces vamos a ver el plexo braquial. Entonces, de nuevo, la ubicación de este plexo braquial va a estar ubicado en el cuello, va a pasar por atrás de la clavícula y llega a la región axilar. Si se dan cuenta, a diferencia del plexo cervical, que está ubicado en una zona, este plexo avanza. Ajá, este plexo inicia en el cuello, va pasando por detrás de la clavícula
Ajá, y llega hasta la axila, y de hecho, si hablamos ya de eso en cuanto al plexo, pero si ya hablamos de sus terminaciones nerviosas, vamos a hablar que llegan hasta la mano, ¿no? Van a llegar hasta el final de la mano. ¿Cuál es el origen o cuáles son los segmentos medulares que van a estar dando los nervios espinales que corresponden a este plexo? Recordando de nuevo que van a ser solamente las raíces anteriores de cada nervio espinal. Bueno, va a ser recuerden que C5 se dividía en una porción superior y una porción inferior. Entonces vamos a tener que este plexo se conforma de la rama inferior de C5, del nervio espinal C5, hasta la rama superior de T1, del nervio torácico 1, ¿va? Entonces, ahí es como van a estarlo conformando. Ahora, aquí, características de este plexo, así como el plexo anterior que teníamos, iba a estar formado por asas, en este caso, la nomenclatura que utilizaron para describir anatómicamente esto, van a ser la nomenclatura de tronco, y en algunas nomenclaturas utilizan la palabra fascículo. Así es como le nombran en algunas bibliografías. ¿Qué voy con esto? En vez de haces, lo que se van a estar formando van a ser troncos. Obviamente seguimos hablando de simplemente entrelazamientos de nervios. Nada más es para cuando lo vayan leyendo, cuando se lo vayan preguntando en los exámenes, ustedes lo vayan ubicando. Entonces, Doctor, vamos a ¿esto tener iba desde C5 hasta dónde? T1. Gracias. De C5 a T1. De nada. Entonces, vamos a tener que la primera división, o lo que viene en esta imagen, vamos a estar hablando de las raíces, ¿no? De los nervios espinales como tal, y estas raíces van a tener diferentes uniones para estar conformando lo primero que se llaman troncos principales o troncos primarios, ¿ok? Ahorita en la siguiente imagen, porque creo que esta se ve muy chiquita, vamos a poderlo verlo mejor. Y estos troncos primarios van a volver a tener cierto trayecto, más bien, tiene que ver mucho con su división y trayecto, para formar unos troncos secundarios, o en algunas otras bibliografías les llaman fascículos, ¿vale? Entonces, de hecho, pero prefiero usar esta imagen. Como les digo, primero vamos a tener, pues voy a pintarlo de rojo hasta donde es una raíz nerviosa, ¿sale? Hay una raíz nerviosa, y otra raíz nerviosa, hay otra raíz nerviosa, y otra raíz nerviosa, ¿vale? Lo que está de rojo, por lo tanto, son raíces nerviosas. ¿Y a qué me refiero con raíz nerviosa? C5, la raíz nerviosa inferior de C5. Luego, la raíz nerviosa está sin dividirse, vean cómo esta no se divide, hasta aquí, C6. Luego, la raíz nerviosa, bueno, ya ahí en C7 hablaré un poquito más adelante de él, pero vean, la raíz nerviosa que de manera inicial es C7. La raíz nerviosa C8 y la raíz nerviosa de la rama superior de T1, ¿vale? Esos son raíces nerviosas. Siguiente porción de la nomenclatura, los troncos, ¿ok? Entonces, voy a borrar lo rojo y voy a partir de ahí para los troncos. Entonces, aquí vamos a hablar de troncos y van a estar, sus nombres van a ser derivados de la posición en la cual están con respecto al cuello, con respecto a la columna vertebral. Por lo tanto, y la columna vertebral pues va de arriba abajo, entonces tenemos una parte superior y una parte inferior, ¿vale? Entonces vamos a tener la nomenclatura así. Tenemos que de la unión de la rama inferior de C5 con la raíz nerviosa C6, se unen y forman un tronco superior. Esperen, déjenme cambiar el color. Va a estar de color azul. Tronco superior, ¿sale? Entonces, unidos se llama tronco superior, ¿sale? Luego, directamente, C7 recibe el nombre antes de que tenga alguna división. Mientras no tenga alguna división, entonces la raíz de C7 directamente, digamos, va a llamarse tronco medio. Espérenme, para que no nos perdamos. Digamos, este no se une con nada. Al mismo tiempo, digamos que es la raíz nerviosa, se convierte en el tronco medio, ¿sale? Entonces tenemos tronco superior, tronco medio. Tronco superior lo forma C5, C6, y tronco medio lo forma C7. Y luego vamos a tener
que de la unión de C8 y T1 vamos a tener el tronco inferior, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos la segunda nomenclatura o la segunda parte en la cual tiene un nombre. Entonces tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Muy importante que reciben su nombre por el orden en el cual, arriba, en medio y abajo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Doctor, ¿puede Ah, doctor. repetir lo del tronco inferior, por favor? ¿Sale? Entonces, de hecho, lo voy a ir marcando, aprovechando que no lo había coloreado. El tronco inferior se va a conformar de la anastomosis, de la raíz nerviosa de C8 y la raíz nerviosa superior de T1, ¿ok? Se unen y conforman al tronco superior. ¿Vale? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, doctor, gracias. Y de nada. Ahora, otra, viene de nuevo. A partir de aquí, los tres troncos que ya estaban unidos se van a dividir en dos, los tres troncos, ajá. Entonces, vean, pero esta división ahora no va a ser, sí, esta división va a dar dos ramas que en esta ocasión no van a ser superior e inferior, sino van a dar una rama anterior, que en el esquema están de amarillo, hacia la porción anterior, y una división o una rama posterior, que en este caso están como de naranjita o más oscuro. Entonces, tanto el tronco, cada uno de los troncos se divide en dos, rama anterior y rama posterior, ¿ok? Entonces, ahí para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, lo que limita al tronco, el tronco primario, va a ser justamente la división del mismo. Deja de llamarse tronco superior o tronco medio o tronco inferior cuando se divide, ¿vale? Entonces, se divide el tronco. ¿Y qué es lo que pasa? Después de la división, van a unirse o van a anastomosarse la porción anterior del tronco medio con la porción anterior del tronco superior, conformando, de verde lo estoy poniendo, al tronco lateral. Ajá. ¿Por qué lateral? Porque a partir de este punto, si se dan cuenta, anatómicamente, ya las estructuras no están de arriba a abajo, sino que están alejándose de la línea media. Entonces, este tronco se llama lateral porque es el tronco más alejado de la línea media. Ajá. O en otras bibliografías lo llamarán fascículo lateral. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? De nuevo, por lo mismo, ¿no? Porque está más alejado de la línea media. Luego, tenemos que directamente el tronco inferior, de la división anterior del tronco inferior, se le va a llamar ahora fascículo o tronco medial. Ajá. Así se le va a llamar de nuevo porque está más cerca ahora a la línea media. ¿Va? Y luego, en la parte posterior, veremos que de la unión de las tres porciones posteriores de la división de el tronco superior, tronco medio y tronco inferior, las tres se unen para conformar al tronco ahora posterior. ¿Por qué? Porque viaja por la parte posterior del nervio, ¿sale? Ahorita les muestro algunas imágenes de una disección para que lo puedan, pues lo puedan imaginar un poco, no solo lo tengan que imaginar, ¿vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Con cómo se formaron los troncos? Sí, doctor, ¿podría repetir los troncos? Bueno, el tronco lateral, ahí me quedé y de ahí ya no entendí. Sale. Yo sé que esto es yo se los intento explicar para que luego es enredado intentar entenderlo al leerlo, ¿sale? Y es un poco más sencillo intentar entenderlo, pues así, viendo la imagen, ¿sale? Pero de todas maneras, pues lo van a tener que memorizar en algún punto, ¿no? Como lo veíamos la clase pasada. Entonces, el tronco lateral se va a conformar de la unión o de la anastomosis de la rama anterior del tronco superior con la rama anterior del tronco medio. Ajá. A ver, voy a colorear esas ramas que acabo de mencionar, las voy a colorear de verde clarito. Rama anterior, mejor de amarillo porque el verde clarito está abajo.
De amarillo es la rama anterior, lo que estoy mencionando es rama anterior de tronco superior y rama anterior de tronco medio. Estas dos se unen y forman ahora sí de color verde al tronco lateral. ¿Vale? Luego, para seguir en anterior, no irnos hacia lo posterior, primero vámonos con lo anterior. Directamente del tronco inferior, que está aquí de color azul, ahorita lo voy a poner, digamos, de amarillo, cuando se divide en dos ramas, entonces la rama anterior ya no se une con nadie y solita se transforma, o más bien cambia de nombre, al tronco medial. ¿Vale? Y luego, ahora lo voy a poner de amarillo oscuro, vamos a tener las divisiones posteriores de los troncos principales. Entonces tenemos la división del tronco, la división posterior del tronco superior, que ahorita dibujé o coloreé de amarillo oscuro. Luego tenemos la división posterior del tronco medio, se unen, y también se une la división posterior del tronco inferior. Se unen los tres y conforman ya juntos, de color verde clarito, al tronco posterior. ¿Sale? ¿Sí se aclaró un poquito más? Sí, doctor, muchas gracias. No, de nada. Igual, si me fui rápido o algo así, lo repetimos. ¿Alguna duda, chicos? Sí, doctor, es que la verdad yo me revolví un poquito a partir de las ramas, o sea, después de las ramas, ¿vuelve otra vez a hacer tronco o ya estoy muy perdido? ¿De cuáles ramas? O sea, es que me quedé que del tronco superior, bueno, sí, por decir algo, del tronco superior, bueno, decía el tronco superior y la unión del tronco medio, por decirlo así, ¿me va a dar una rama? O sí, me quedé un poquito. A ver, va. Los troncos superiores, hasta ahí, ¿todos queda claro cómo se conformaron los troncos superiores? Los troncos principales, o sea, el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, que están ahorita de color azul. Va. Entonces, ahí los tres troncos se dividen en dos, en una rama anterior y en una rama posterior, ¿sale? Los tres. Entonces tenemos ahora 6 ramas diferentes, 3 posteriores y 3 anteriores, ¿vale? De estas ramas, primero voy a hablar de las ramas anteriores, ¿vale? El tronco, voy a repetir, el tronco superior se dividió en 2 ramas. La rama anterior que vino del tronco superior, que ahorita voy a colorear de amarillo, es esta. Esta de amarillo es la rama anterior que provino del tronco superior. De ese mismo tronco superior, de amarillo fuerte, está la rama posterior, que es esta que acabo de colorear por aquí, de amarillo fuerte. Entonces, vean, son 2 ramas, ¿sale? Igualmente, del tronco medio, de clarito, de amarillo clarito, coloreo la rama anterior que provino de ella, ¿sale? Ahí está la rama anterior que provino de ella. Y de una vez coloreo de amarillo oscuro la rama posterior de la misma, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Que se dividieron todos los troncos en 2? Sí. Vale. Y luego, para ya conformar los siguientes troncos o la siguiente división, lo que pasó es que se unen diferentes de estas ramas que acabamos de ver, se enredan, se entrelazan de diferente manera. Entonces, tenemos un tronco, estos sí van a ir de verde, primero verde clarito. Tenemos un tronco lateral, es este. ¿Quién conforma el tronco lateral? Bueno, la unión de la división anterior del tronco superior con la división anterior del tronco medio. Y entonces ya se forma ahora sí el tronco lateral. ¿Va? Posterior a esto, voy a explicar ahora el siguiente porque tienen que ver, ¿vale? De la división posterior, en la parte posterior
tenemos un tronco posterior. ¿Quién forma este tronco posterior? Bueno, la división posterior del tronco superior con la unión de la división posterior del tronco medio, que ahorita estoy subrayando de verde, y también se une la división posterior del tronco medial. La unión de los tres forman al tronco posterior. ¿Sale? Y luego, un poco más sencillo, por así decirlo, tenemos la única anastomosis, o la única parte que nos falta, la única rama que nos quedan, si se dan cuenta, ya utilizamos 5. Utilizamos 2 anteriores y las 3 posteriores. Entonces ya la única que queda suelta va a ser la rama, la división anterior del tronco inferior. Esta división, digamos, no se une con nadie, no le pasa nada, simplemente cambia de nombre. Esta división, mientras va descendiendo, se transforma en el tronco medial, ¿vale? Es este que está de verde clarito por aquí. ¿Ok? Ok, no sé si hasta ahí tengamos alguna duda. De cualquier forma, yo lo sé, lo digo porque sé que a veces es complicado entender esta parte. ¿Sí quedó más clarito? ¿Nos regresamos? Sí, doctor. Nada, ya quedó, Doc. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. De hecho, de una vez para que lo vean. Bueno, eso es lo mismo, pero más. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, ya es, primero es un esquema, en el cual pues van saliendo, ¿no? Las raíces, se unen las raíces, por lo tanto forman un tronco superior, un tronco medio, y aquí directamente un tronco inferior, ¿no? Que ahorita está por abajo. Y posterior a esto, estas se siguen uniendo. Ajá. Perdón, Conforman. doctor. ¿Podría...? Bueno, es que el puntito, la verdad, yo no lo veo. No se alcanza a ver. Ajá, sí, por Pasa favor. que el láser se baja en algún punto, ¿vale? Gracias. Pero bueno, mientras no se trabe, lo dejaremos. Entonces, aquí viene la raíz. Ajá. Se va a unir con la raíz, formando ¿a quién? Al tronco superior. Y luego dijimos, este tronco superior se divide en una raíz posterior, que ahorita está el puntero ahí, y una raíz anterior. Mismo caso con el tronco medio, ¿no? En cuanto al tronco medio, lo vamos aquí a tener conformado. Luego vamos a tener su división, raíz anterior y raíz posterior. ¿Sale? Y ahora sí, el último tronco conformado por la unión de C8, T1, lo vamos a tener aquí. Aquí continúa. En la unión, después de que se une, se transforma en el tronco inferior. Y este mismo, aquí no se ve, está detrás de la arteria, pero este mismo se divide en dos, ¿no? En un tronco, en dos, en una porción anterior y una porción posterior. Y lo volvemos a ver, la unión de ambos anteriores, de ambas ramas anteriores de los troncos superior y medio, forman en este caso, por ejemplo, le llaman fascículo o tronco lateral. Luego tenemos la unión, de hecho no se va a ver lo posterior porque está posterior. Luego tenemos que de la unión, o directamente más bien del tronco inferior, viene el fascículo medial, que es este que tenemos por aquí, que bueno, ahorita vamos a ver en qué termina este fascículo, ¿vale? Vayan viendo bien la imagen, ¿por qué? Porque bueno, esta es la realidad, ¿no? Entonces obviamente esto es un entrelazado, es un enramado, en la cual podemos ver los diferentes. En este caso estamos viendo la porción únicamente anterior, en la cual vemos por aquí está el fascículo lateral, no vemos directamente las raíces, ¿por qué? Porque estaríamos a nivel de la columna vertebral, pero vemos al fascículo lateral cómo viene su división. Ya más adelante veremos cómo va dándose sus diferentes ramas, ¿no? Que es el músculo cutáneo, el nervio mediano, cómo se van uniendo, y aquí también vemos al fascículo medial. No alcanzamos a ver cómo se conformó, pero vemos, lo que podemos ver en esta imagen es que viene hacia la parte anterior, porque entonces, perdón. Entonces, digamos, esa es la imagen real y así es como van a estar distribuidos estos troncos principales del plexo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar después con estos nervios? Vamos a pasar a los nervios terminales, como tal, del
el plexo, ¿ok? Entonces, este plexo braquial va a tener diferentes, a ver, vamos a intentar hacerlo con el... Entonces, este plexo braquial, lo que va a pasar con él va a ser que diga, estos troncos, tronco lateral, tronco posterior, tronco medial, van a tener diferentes divisiones. Ajá, entonces, vamos a empezar con el tronco lateral, el más externo, el más alejado de la línea media. En él, a él le vamos él va a terminar en dos raíces, en dos porciones. Ajá. Va a tener una terminal directa que se llama nervio musculocutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que este nervio se va a ir, va a ir su trayectoria hacia el hombro, hacia la parte anterior del hombro y luego hacia la parte anterior del brazo y así mismo por toda la parte anterior y lateral del antebrazo, sobre todo la parte superior. Esas son, digamos, el trayecto que va a llevar este nervio. Obviamente, o más bien, al hablar de trayecto, también hablo de que va a ir dejando ramas colaterales durante este camino, ¿sale? Entonces, en este plexo, algo que se me había olvidado decirles es en cuanto a la nomenclatura, vamos a tener de color azul los nervios que son meramente sensitivos y de color verde los nervios que son mixtos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el plexo braquial, o lo que están viendo en la imagen, el plexo braquial no tiene nervios meramente motores, todos sus nervios son o mixtos o únicamente sensitivos, ¿ok? Entonces, vamos a tener primero el nervio musculocutáneo, ya les dije por dónde va a ir su trayecto, y va a darle inervación de dos tipos, inervación motora a los músculos que se encargan de la flexión del brazo. Ajá, recuerden, hablando de flexión del brazo, de la aproximación del antebrazo hacia el brazo como tal, ¿sale? Entonces, va a dar esa inervación. Ajá. ¿A qué músculos va a inervar principalmente? A los músculos al músculo bíceps, a los músculos bíceps estructural, que van a encontrarse igual aquí en el brazo y antebrazo, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la parte motora. Y en cuanto a la parte sensitiva, le van a dar sensibilidad a todo lo que va a ser la parte lateral del brazo, ajá, sin llegar a meternos a lo que va a ser el antebrazo, únicamente a lo que va a ser el brazo. Más adelante le mostraremos una imagen de cuál es ese territorio sensitivo que va a dar este nervio musculocutáneo, ¿ok? Bueno, esa es la rama terminal o una de las ramas terminales de este tronco lateral, ajá. Sin embargo, este mismo tronco lateral, al llegar al nivel axilar, aproximadamente a nivel axilar o posterior al nivel axilar, va a tener otra división, ajá, otra división que va a ser, o más bien una rama colateral que en alguna bibliografía se le llama como raíz superior del mediano o raíz lateral del nervio mediano. Va a darse, ¿no? Se va a dar esa colateral. Y por lo menos por este momento, ahí digamos que lo vamos a dejar en pausa, ¿ok? Va a dar esa, ¿por qué? Porque antes de darle función, se va a unir con otra rama, ¿sale? Entonces nada más no vayamos a olvidar que del tronco lateral van a surgir dos ramas. Una rama terminal que es el músculo cutáneo y otra rama terminal que va a ser la porción superior o la porción lateral del nervio mediano, así se llama, ¿vale? Bueno, ¿dudas con las ramas que salen del tronco superior, del tronco lateral, perdón? No, doctor. No, Ok. doctor. Estas dos ramas son mixtas, ¿verdad? Son mixtas, excelente. Gracias. De nada. Bueno, continuamos. Voy a irme aún en la parte anterior, ¿sale? Posterior nos vamos a ir a la parte superior. Si se dieron cuenta, entonces el primer nervio, el primer nervio que vimos, le da inervación sobre todo a la cara anterior y a la cara lateral del miembro superior, o del miembro torácico. Ahora vamos a ver lo que va a ser las raíces que salen del tronco medial. Ajá. El tronco medial va a tener diferentes raíces, de diferentes nervios terminales. Ajá. ¿Cuáles van a ser estos nervios? Bueno, como tal, la primera rama o la rama las primeras ramas que van a dar van a ser las siguientes.
van a ser el nervio braquial cutáneo medial y el nervio antebraquial cutáneo medial. Ajá. ¿Por qué es? Bueno, estas ramas tienen cierta característica en la cual son sensitivas, son meramente sensitivos y le van a dar inervación a la región de la piel de la cara anterior de brazo y antebrazo. ¿Qué nervio va a darle a qué parte? Bueno, para que no se vayan a perder, y el nervio braquial, cuando hablamos de braquial, hace referente a lo que va a ser el húmero, ajá, parte del brazo. Y cuando hablamos cuando hablamos de antebraquial, hablamos del antebrazo. Entonces, braquial cutáneo medial se va a encargar de darle inervación sensitiva a lo que va a ser la cara anterior y la cara medial del brazo, ¿ok? Eso es, digamos, es la parte de inervación sensitiva que tiene este nervio, braquial cutáneo medial. ¿Podría Perdón. repetir esto? Pues que... ¿Ah, sí? Sí. La región de inervación sensitiva del braquial cutáneo medial es la región anterior y la región medial del brazo. Del brazo. Y el nervio antebraquial cutáneo medial va a darle inervación sensitiva a la región anterior y medial del antebrazo. Ajá. Digamos, para que no se le vaya, ¿no? En el nombre viene cuál es la región sensitiva o la región de inervación que tiene, ¿vale? Y de ventaja, pues es que no tienen más que inervación sensitiva. Bueno, después de estos nervios, seguimos descendiendo y vamos a tener dos ramas importantes. Tenemos un nervio terminal que se llama nervio ulnar o nervio cubital. Ajá. Recibe ese nombre porque está en relación al hueso cubital. Ajá. Y este va a ir, va a dar una información mixta y su trayecto va a ir por la cara interna o la cara medial del brazo y el antebrazo y va a descender hasta lo que va a ser la mano, ajá, hasta darle inervación ¿a qué? A los siguientes músculos. ¿Cuáles son todos los músculos que van a darle inervación? Motora, a los músculos flexores del carpo, ajá, pero en la porción ulnar, o sea, en la porción medial, ajá. Entonces, los músculos flexores de la porción medial del carpo son inervados, por el nervio, cubital, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estos? Bueno, y aparte, perdón, de los músculos flexores del carpo, también van a ser los músculos de los dedos meñique y anular. Ajá, van a ser los músculos flexores de esto. Por lo tanto, este nervio nos va a ayudar a cerrar estos dedos, únicamente estos dedos, y a cerrar o a flexionar el puño. Asimismo, a flexionar la mano, ajá, sobre el antebrazo, ajá, aproximar la mano hacia el antebrazo. Esas van a ser las funciones y esos van a ser los músculos principales que van a estar inervados por este nervio cubital o nervio ulnar, ¿sale? Eso en cuanto al motor. Sí, perdón. Ay, perdón. ¿El nervio ulnar viene del tronco medio, igual? No, del tronco medial. Ok, gracias. ¿Sí? Doctor, ¿y podría repetir cuál era su trayecto, por favor? Sí, por la cara interna del brazo y el antebrazo. Gracias. Ya más adelante, ahorita que veamos la mano, vamos a hablar ahí de ciertas estructuras por ahí que tienen que ver, que a veces se llegan a lesionar, ¿vale? Bueno. Y además de este nervio, perdón, la región sensitiva o la parte sensitiva va a ser en la región hipotenar y cierta porción de la región tenar de la mano, o sea, la parte de la palma, pero de hasta abajo. Pues mejor vemos la imagen, ¿no? Aquí tenemos, ¿sale? Esta parte va a ser la parte, sí, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior, ¿sale? Entonces, hablando del nervio ulnar, vean cómo el antebraquial, el braquial, la cara anterior del brazo. La antebraquial, la cara anterior del antebrazo. Y el ulnaro cubital, pongo el láser,
Y el ulnar o cubital, vean, la cara anterior, la región tenar primero, la región tenar y la región hipotenar, ajá, de la mano, y la región anterior de lo que va a ser el dedo meñique y la mitad del dedo anular, así como lo están viendo aquí, vean cómo este dedo va a la mitad. Esto es lo sensitivo. Y en la parte posterior, vean cómo realmente el ulnar, principalmente lo que va a inervar va a ser la región posterior, únicamente de los dedos, meñique, anular y la mitad del dedo medio, ¿ok? Esas van a ser las regiones sensitivas de este nervio ulnar. Y mientras que la región motora que ya habíamos mencionado, pues todo lo que van a ser los músculos flexores del carpo. Aquí primero en esta región que estoy señalando, aquí se encuentran los músculos que al contraerse flexionan a la mano sobre el antebrazo. Ajá, aquí en esta porción, eso lo inerva el nervio cubital. Y en la mano, en esta región, vamos a encontrar los músculos que se encargan de flexionar los dedos, meñique y anular, ¿ok? Entonces, eso es para o del nervio ulnar, ¿ok? Bueno. Continuamos. Ya habíamos visto que existía una rama superior o lateral del nervio mediano. Bueno, de este tronco medial también sale, o más bien sale, la rama inferior o medial del nervio mediano. Se une a la otra rama del nervio mediano, a la rama lateral. Entonces, ambas ramas conforman ahora sí al nervio mediano, ¿sale? El nervio mediano va a tener su trayectoria por la cara anterior del brazo y antebrazo, digamos por la parte medial y en la parte anterior de lo que va a ser el brazo y el antebrazo. Por ahí, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la cara anterior de la mano, ¿ok? Entonces, igualmente este nervio va a tener función mixta. ¿Cuál va a ser la función de este nervio mediano? Bueno, en cuanto a la función sensitiva, vamos a tener que va a darle inervación a cierta región de la cara anterior del antebrazo, a una pequeña región de la cara anterior del antebrazo, pero principalmente va a darle inervación sensitiva a lo que va a ser la cara anterior de la mano, perdón, la región tenar, ajá, también le va a dar cierta inervación a la región tenar, a la cara anterior de la mano, y a la cara anterior de los dedos, la mitad del dedo anular, la cara anterior de todo el dedo medio, la cara anterior de todo dedo índice y la cara anterior del dedo pulgar, ¿sale? Todo eso va a darle inervación sensitiva. Y en la parte posterior, únicamente a las puntas de los dedos, ¿sale? Eso va a ser la inervación del nervio mediano. Sensitiva. Y el nervio mediano, en cuanto a la parte motora, se va a encargar de darle inervación también a los flexores del carpo a un nivel más medial, a los músculos que se encargan de la pronación del carpo y a los flexores de los dedos índice, dedo medio y dedo pulgar, ¿sale? Entonces ya con este nervio completaríamos el cierre del puño, ¿sale? Junto con el nervio mediano y el nervio cubital, ¿vale? Esa sería la función motora de este nervio mediano, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Doctor, ¿podría repetir eso de la función motora, por favor? Es que se me Claro. cortó un poquito. Gracias. Sí. En cuanto a la función motora, van a ser a los flexores del carpo y a la pronación del carpo. Ajá. Eso en cuanto a la función. Y específicamente a los músculos, van a ser a los músculos flexores del carpo y flexores del dedo índice, del dedo medio y del dedo pulgar. Asimismo, hay más músculos, ¿no? Por ejemplo, el abductor del pulgar y el abductor del carpo van a ser también músculos que van a estar inervados por este nervio, ¿ok? Entonces, de alguna manera, son las que nos ayudan a cerrar el puño. ¿Vale? Sí, gracias. Nada. Doctor, y había mencionado que igual, o sea, para el cierre del puño igual actuaba, bueno, aparte del mediano, actuaba el cubital, ¿y qué otro dijo? Y el mediano, el cubital y el mediano. Solo esos dos. Uh-huh. Ah, ok, gracias. De nada, de nada, de nada. Muy bien, vamos ya a continuar.
bueno, y luego tenemos, esos serían los nervios que provienen de las ramas anteriores, ajá, y que por lo tanto, de hecho, su trayecto es anterior. Pero si ustedes recuerdan, estábamos viendo que también había un tronco posterior. Entonces, de este tronco posterior van a surgir dos nervios. Ajá. A nivel, a nivel aproximadamente de la articulación humeral, vamos a encontrar más solo a ese nivel, ¿no? Como referencia anatómica, una rama colateral o una rama importante de este nervio, de este tronco posterior, que es el nervio axilar. Es un nervio muy importante. ¿Por qué? Porque se va a dar o va a irse hacia la región posterior. Ajá. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la región posterior del cuerpo, a nivel de la columna vertebral, iba a estar inervada por ¿quiénes? Iba a estar inervada por por las raíces posteriores de cada nervio espinal, pero esto no cuenta los apéndices, o sea, no cuenta brazos, o no cuenta las extremidades superiores e inferiores. Por lo tanto, la porción posterior del brazo, en este caso del miembro superior, va a estar dada por justamente este tronco posterior. La porción más superior va a estar dada por un nervio mixto que se llama nervio axilar. Este nervio axilar, justo como les digo, se va hacia la porción posterior del brazo y del hombro. Entonces, este nervio axilar, que aquí no lo podemos ver porque solo vemos la cara anterior, justamente le va a dar inervación motora y sensitiva a esta porción. En cuanto a su inervación sensitiva, le va a dar inervación a lo que va a ser el hombro, todo lo que va a ser el hombro, todo, tanto cara anterior como cara posterior, y además lo que va a ser la cara posterior y superior del brazo, ¿ok? Entonces, hombro y lo que va a ser la cara superior del hombro, del brazo, déjenme ver si lo coloreo, esta porción, ¿sale? Estas van a ser las porciones que van a estar inervadas por el nervio axilar sensitivamente, ¿ok? Entonces, hablando de la piel y de los músculos. Mientras que en cuanto a lo motor, vamos a tener que va a darle inervación al músculo deltoides, ajá, que es un músculo que se encarga de ¿qué? De la elevación del hombro y de la rotación, abducción y aducción del hombro. Pero no solamente de eso, sino también del redondo menor, redondo mayor, músculos y los músculos abductores del brazo, ¿sale? Entonces, todos los músculos que alejan al brazo de la línea media, ¿sale? Esos son los músculos que que van a estar inervados por este nervio axilar, ¿vale? Repito, músculos deltoides, músculo redondo menor, músculo redondo mayor y músculos de la abducción del brazo, ¿vale? Para que también ahí, que lo vayan ahí anotando, ¿ok? ¿Dudas con el nervio axilar, perdón? No, doctor. No, doctor. Bien. Luego vamos con el nervio que también proviene del tronco posterior. Vamos con el nervio radial. Ajá, digamos, sale directamente o más bien es la rama terminal. Ajá, se continúa este tronco posterior, va descendiendo por la cara posterior del brazo, continúa por la cara posterior del antebrazo, dando pues todas sus ramas colaterales en su trayecto, ¿sale? ¿Qué es lo que va a inervar? De nuevo vamos a tener aquí función mixta. En cuanto a su función sensitiva, vamos a encontrar que el músculo radial va a dar principalmente la inervación sensitiva de la cara posterior de todo el miembro superior. Ajá. Únicamente no daría inervación a lo que va a ser la parte posterior de lo que da el nervio axilar o lo que va a ser el hombro, pero de ahí en fuera, vean, da todo lo que va a ser la cara posterior del brazo, ajá, todo lo que va a estar a nivel también de la cara posterior del antebrazo, ajá, y la gran mayoría o la mayor parte de la cara posterior de la mano, ajá, obviamente omitiendo la porción que inerva el nervio ulnar. Ajá, por lo tanto, le da inervación a la cara posterior del dedo pulgar, dedo índice y la mitad del dedo medio en la cara posterior. Ajá, eso es en cuanto a lo sensitivo. Y en cuanto a lo motor,
le va a dar inervación a los músculos que van a estar en la cara dorsal precisamente del brazo. Ajá, a todos los músculos que se encargan justamente de la extensión del brazo como tal, a los músculos como son el tríceps cubital mayor, tríceps cubital menor, los músculos que son supinadores del antebrazo, y también los músculos que van a ser extensores, así aquí lo vemos mejor, más bien, todos los músculos que van a ser extensores de toda la mano. Entonces, el nervio radial va a ser el que se encarga justamente de lo contrario que hacían en unión el nervio ulnar con el mediano. Ellos en unión cerraban el puño y hacían pronación, mientras que el nervio radial va a abrir el puño y hacer supinación de la mano. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los principales músculos que van a estar inervados por este nervio radial, ¿sale? Músculos extensores de los dedos, supinadores de la mano y supinadores del antebrazo, ¿ok? ¿Dudas con este nervio radial? Sí, doctor, ¿me puede repetir su trayecto, por favor? Sí, va por la cara posterior del brazo y del antebrazo, hasta llegar a la mano, a la cara posterior de la mano. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hacía lo contrario al unar y cuál más, doctor? Y mediano. ¿Se acuerdan que esos juntos daban la inervación de los flexores de la mano y del carpo? Ellos flexionaban, cerraban el puño en conjunto, pero el radial es el que se encarga de abrirla, ¿vale? ¿A qué músculos dijo, doctor? Músculos en cuanto, por ejemplo, en el brazo, los músculos principales, los tríceps, los músculos que están relacionados con el tríceps. En el antebrazo, los músculos supinadores del antebrazo y los músculos extensores de los dedos. Y en las manos, los músculos extensores de las falanges, ¿vale? Doctor, Sí, de nada. para cerrar el puño, ¿es el cubital mediano y el ulnar? El ulnar y el cubital son el mismo, ¿vale? Ah, ok. Ah, sí, perdón, no había visto. No te preocupes. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? No, doctor. ¿No? Y bueno, ya nada más aquí, esto lo vemos rápido, el nervio axilar es nada más un resumen de las funciones, va a dar músculo deltoides para la abducción del brazo. Entonces ahí vemos esta parte, ¿no? Nada más para que vean la función. Esto lo van a poder encontrar también en el manual que está compartido en el ¿cómo se llama? En el aula virtual, o también en la presentación que está en el aula virtual, van a encontrar también estas imágenes para que ustedes nada más hagan la relación, ¿no? Entonces el nervio musculocutáneo en su porción motora, sobre todo la flexión del antebrazo sobre el brazo, el músculo bíceps, ¿sale? Luego tenemos al nervio radial, que ahora tenemos lo contrario, ¿no? La extensión del antebrazo, la extensión de los dedos, principalmente el músculo que va a dar es al músculo tríceps. Tenemos al mismo nervio radial, que ya en el antebrazo lo que va a hacer es la supinación, el colocar el antebrazo con la cara anterior hacia arriba. Ese es el movimiento de supinación. Bueno, aquí ya no lo vemos, pero también va a ser la extensión de los dedos, la abducción del pulgar, la separación del pulgar de la línea media. Luego el nervio mediano, principalmente la flexión de los 3 dedos externos, de lo que van a ser el dedo pulgar, dedo índice, dedo medio, principalmente. Ahí están los músculos que llegan a inervar. De nuevo, estas diapositivas ya están en el aula virtual para que las puedan descargar si es que quieren checarlo con calmita. Y el nervio ulnar, que pues, se encarga de los otros, o cubital, que se encarga de los otros 2 dedos, meñique y anular, los músculos flexores y aductores de la mano. Y bueno, las lesiones principales que podemos llegar a ver al tener lesiones de este plexo van a ser principalmente por traumatismos, van a ser por
generalmente por traumatismos, uno de los mecanismos de lesión más frecuentes van a ser justamente esto que estamos viendo, una disociación del hombro, frecuente en el periodo de expulsión del producto, o en accidentes automovilísticos también se llega a ver estas lesiones, todas las que vamos a ver ahorita rápidamente, llegan a ver también en accidentes automovilísticos, ¿ok? Y depende, y esto es muy importante, ¿no? Esto a lo que lo traducimos clínicamente. Entonces, estos nervios que acabamos de ver reciben su información de estos segmentos medulares que vienen, de esos nervios espinales que provienen de un segmento medular. Por lo tanto, si tenemos lesiones a nivel del cuello, a nivel de la columna vertebral, a nivel de la médula espinal, a nivel cervical, a nivel periférico, a nivel de cualquier nivel de periférico de estos nervios, entonces tendremos alteración de estas funciones. Entonces aquí lo que vamos a ver es qué es lo que sucede cuando se lesionan en diferentes sitios estos nervios. Por ejemplo, déjenme, al final vamos a ir de lo más periférico a lo más central, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si lo que se lesionara, por ejemplo, fuera el nervio cubital? Ahorita que ya salió aquí el nervio cubital. Bueno, el nervio cubital, que es el que se encarga precisamente de darle flexión a estos dedos meñique y el anular, no van a servir. ¿Qué es lo que va a pasar? Si le pedimos a nuestro paciente que cierre su puño, vamos a encontrar un signo que se llama mano en garra. Mano en garra. ¿Por qué va a pasar esto? Porque el paciente, cuando intente cerrar su mano, no lo va a lograr hacer. Va a haber quizás únicamente movimiento de los dedos flexores, de las falanges distales, de los dedos meñique y ulnar, pero no los va a poder cerrar, y por eso se le va a dar un aspecto como si tuviera una garrita el paciente. Así es como se le va a llamar cuando únicamente se lesiona el nervio ulnar. Ahorita les digo cuáles son los mecanismos de lesión del nervio ulnar y nervio cubital, y el nervio mediano, que es frecuente que se lleguen a lesionar, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si únicamente el que se lesiona es el nervio mediano? Pues justamente, a lo contrario, en vez de que no pueda flexionar los dedos meñique y anular, los que no va a poder flexionar van a ser los dedos índice, medio y pulgar. Por lo tanto, aquí cuando le pidamos al paciente que cierre el puño, vamos a ver un signo que se llama mano de predicador, en el cual vamos a tener extendidos estos dedos que acabo de mencionar, pulgar, índice y medio, y vamos a tener flexionados, ya que el paciente sí los va a poder flexionar, los dedos meñique y anular, ¿sale? Esto se le llama de nuevo mano de predicador, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿dudas con estos dos afecciones? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Importante, aquí a nivel del carpo, hay un ligamento, hay un ligamento que, digamos, se encarga del movimiento, más bien de permitir el movimiento de la articulación, pero otra cosa o un detalle que tiene es que por debajo de él, o como característica, pasa en la región tenar o en esta región del carpo. El problema con esta región tenar es que hay salientes óseas, y músculos que por el sitio que están, digamos, almohadillados y están, pues, digamos, endurecidos. Que digamos, en funciones normales o fisiológicas, no tendría por qué tener ningún problema, ¿no? Así estamos diseñados, pero hay una acción que es, por ejemplo, el hecho de estar mucho en la computadora, en el cual tenemos una presión constante en esta región tenar e hipotenar, lo cual hace presión por debajo al ligamento carpiano, y ese ligamento carpiano está por arriba justamente de estos dos nervios, del nervio mediano y del nervio cubital. Ambos nervios pasan por debajo de este ligamento, y con el tiempo de estar mucho tiempo, por ejemplo, en la computadora o con algunas otras
algunas otras actividades que puedan llegar a estar presionando, como por ejemplo barrer, trapear, utilizar mucho las manos y apretar mucho en esta zona, nos va a dar algo que se llama síndrome del túnel del carpo, que dependiendo de cómo se va dando esta afección, nos puede dar datos como mano de predicador, mano en garra, ajá, que van a ser datos de afección de estos nervios, ¿ok? Incluso, con el tiempo, si esto, digamos, ya afecta al nervio y sigue, digamos, la lesión, sigue afectándose el túnel carpiano, no hay mejora del problema, vamos a tener que esta porción del ligamento va a empezar a tener inclusión de matriz extracelular, de componente cicatrizal, ajá, el cual va a endurecer esta porción y va a generar que empiecen a pegarse los ligamentos con los músculos o a entrar en mucho contacto y a endurecerse, lo cual va a hacer que no solamente se afecten los nervios, sino que también, además, por la afección del nervio hay atrofia de los músculos de la zona. Esto va a generar que empiecen a endurecerse, a esclerosarse, la palabra correcta, los ligamentos. Y entonces empieza a adoptarse otra mano, otro signo que se llama mano de simio. Esto ya se da por la afección no solamente del nervio, sino también de los músculos y de los ligamentos de esta zona. ¿Sale? ¿Cuál es la mano de simio? Es la mano que da en posición de garra, pero también quedan en la región tenar y la región hipotenar, quedan con sobresalientes. La siguiente clase les traigo las imágenes. No sé por qué no, o más bien no guardé bien el archivo y no se guardaron las imágenes de estos signos. Entonces, se las traigo las siguientes imágenes, la siguiente semana para que lo puedan ver con más calmita, ¿sale? Bueno, ¿y dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. Todo bien, doctor. Bueno, tenemos la lesión también del nervio radial, en el cual depende de a qué nivel se vaya lesionando. Si se lesiona a nivel del brazo, a nivel de la articulación del hombro, a este nivel vamos a tener afección para la extensión del brazo. Pero lo más frecuente es que este nervio, cuando se lesiona de manera periférica, se lesione después del codo. Ajá, ¿por qué? Porque hay algunas afecciones, movimientos articulares, movimientos como el tenis, movimientos como algunos deportes que utilizan mucho esta articulación, o algunas actividades o oficios que van a también utilizar mucho esta articulación, en donde se llega a afectar el nervio radial. Y principalmente cuando se afecta después del codo, lo que sucede es afecciones en la mano, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Principalmente que el paciente no va a poder extender su mano, nunca la va a poder extender, entonces su mano se va a quedar en posición de flexión. Ajá, y no solo eso, sus manos, sus dedos tampoco van a poder extenderse. Ajá, sí, bueno, pueden flexionarse, pueden mantener un tono, pero no van a poder extenderse. Entonces, la mano del paciente va a recibir un nombre que se llama mano péndula. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la posición de la mano del paciente es en flexión, y si nosotros intentamos con nuestra fuerza extender esta mano, el paciente inmediatamente, o la mano del paciente, va a regresar a la posición de flexión. Es por eso que se le llama mano péndula, porque regresa a la posición original, ¿vale? O a la posición ya de la afección, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver con el nervio, con la afección del nervio radial, ¿vale? Y bueno, el síndrome de Duchenne tiene como característica que va a estar afectando principalmente los segmentos, que van a estar afectando los nervios espinales que provienen de los segmentos medulares de C5 a C6, ajá, incluyendo a veces, o otras bibliografías nos hablan de una lesión a nivel cervical de la porción inferior de la columna vertebral cervical, ajá, así también lo mencionan algunas otras bibliografías. O sea que se lesionan los nervios que dan origen al plexo cervical, prácticamente todos. Por lo tanto, hay afecciones en prácticamente todos los músculos o en todos los nervios que le dan la musculatura. Se describen principalmente los músculos que van por la región posterior, los nervios que van por la región posterior, incluyendo a estos, obviamente, al radial y al axilar. Ajá. Y
también incluyen al nervio musculocutáneo. Entonces, en el síndrome de Herb-Duchenne, que principalmente se da por el mecanismo de lesión que acabamos de ver en la imagen, se da afección del nervio axilar, por lo tanto el paciente no puede abducir el hombro, no puede separar el brazo del cuerpo, se queda pegadito el brazo al cuerpo. Ese es el primer dato de la afección del nervio axilar. Otro problema, el nervio musculocutáneo. Como está afectado el nervio musculocutáneo, el paciente no puede flexionar el antebrazo sobre el brazo, no puede contraer el bíceps, por eso tiene estirado. Entonces el paciente no despega el brazo y aparte lo tiene completamente en extensión. Y en cuanto a la afección del nervio radial, pues tendríamos a la mano péndula, ¿sale? Por lo tanto, la mano está en flexión y además, como está afectado desde arriba del hombro, el antebrazo está en pronación, ¿sale? Está en pronación, no puede hacer supinación el paciente y el dedo también va a estar en aducción, ¿sale? No va a poder estarlo despegando como tal, ¿va? Entonces, esos son los datos característicos del síndrome de Herb-Duchenne, los datos clínicos de la afección del nervio axilar, la afección del músculo cutáneo y la afección del nervio radial, ¿sale? ¿Dudas con el síndrome de Herb-Duchenne? Doctor, ¿qué causa que se lastimen estos nervios? Este mecanismo de lesión es el más frecuente, en el cual hay una hiperextensión. Si nosotros, ya lo verán más adelante en clínica, cuando vemos las fases de la atención del parto, de la atención del parto, cuando vemos la extensión de la cabeza, la rotación de esta, vemos que es un movimiento fisiológico, que quiere decir que el producto lo hace por sí solo, él solito rota, él solito extiende su cabeza, pero hay veces que por mala praxis, por mala práctica médica, se tracciona el cuello para ayudar a salir al producto. Esto, de nuevo, no se debe de hacer, y si se realiza, corremos el gran riesgo de lesionar estos nervios. ¿Por qué se lesionan a esta edad? Porque tanto la piel como los músculos, como los cartílagos que se encuentran ahí en la columna vertebral en esta época, en este grupo etario, pues están muy laxos, están muy delgados y laxos, por lo tanto se lesionan con facilidad, ¿vale? Esa es lo más frecuente. ¿Qué otra manera? También con movimientos de aceleración, desaceleración, el famoso movimiento de latigazo que puede presentarse en el cuello en algunos accidentes, o más bien algunos movimientos, lesiones traumáticas, más bien, automovilísticas, motocicletas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y este síndrome tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento. El tratamiento es fisioterapia. En casos muy, muy raros se necesita cirugía. El 80-90% van a recibir tratamiento con fisioterapia, con ejercicios para ir liberando la articulación. Y en muchos casos se completa o se remite la afectación motora del paciente. En algunos casos quedan secuelas, pero en la mayoría de casos va a haber una remisión casi total de la afectación, ¿vale? ¿Cuándo ya no se va a poder retomar la función? Cuando la afectación llega a estar dentro de la médula, cuando es en el segmento medular, muchas veces no hay manera de reparar esta afectación y pues el paciente quedaría con secuelas en el movimiento, en estos movimientos que vemos, ¿sale? Entonces sería en los pocos casos. Y tiene mucho que ver con la clase que les dio el doctor hace unas semanas acerca de reparación tisular. Si se afectan los axones, si se afectan de reparación nerviosa, si se afectan las terminaciones, los axones, hay posibilidades mientras se mantengan los nervios, las bandas multinucleares de Bunger, mientras se mantengan alineadas, va a haber posibilidad de la reparación de esta prolongación del nervio, ¿sale? Entonces, sí tienen tratamiento. Y bueno, Gracias, doctor. nada. Y hay otro síndrome que se llama el síndrome de Klumpke, en el cual también es una lesión de la mitad inferior de la columna vertebral cervical, en el cual no hay afección de los nervios posteriores, sino que únicamente hay afección de los nervios anteriores. Los nervios que vienen principalmente del tronco inferior y del tronco medio, o en su defecto, del tronco posterior.
se afectan estos nervios, mismo mecanismo de lesión, ya sea a nivel por mala praxis médica a la hora de la expulsión del producto o en traumatismos por aceleración, desaceleración del cuello. Pero aquí nada más se afectan el nervio mediano y el nervio ulnar, por lo tanto el paciente lo vamos a encontrar con su manita completamente en garra, ¿sale? No la va a poder, o más bien se va a mantener en extensión los dedos principales, pero las falanges distales se van a mantener con una ligera flexión, como una garrita. Ajá. Y bueno, también vamos a tener, al contrario cuando hay una flexión, cuando hay una afección en el nervio radial, vamos a encontrar al paciente que va a tener al paciente, la mano en pronación, ¿ok? Como se ve aquí en la imagen. Su manita está en prono, como si estuviera más flexionada. Y ahí justamente no vamos a poder ya, el paciente no va a poder extenderla y va a tener ahí su manita en garrita. También esta tiene tratamiento, sobre todo también va a ser con fisioterapia, ¿vale? Y bueno, esas digamos son las afecciones más comunes del nervio braquial, del plexo braquial. Muy bien, chicos, pues se nos acabó el tiempo. Ya falta casi nada de plexos. El plexo lumbosacro es bastante corto, es mucho más corto. El más complicado, digamos, es el braquial, que tiene más nervios, que tiene más inervación, está más complicado, por eso es que nos tardamos un poquito más en pero ya prácticamente el lumbosacro es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, recuerden para la siguiente clase, déjenme hacerlos. ¿Saben qué? Para que no les quite, no perdamos más el tiempo, ahorita en unos minutos por el WhatsApp, les mando la imagen de los equipos para que se vayan poniendo de acuerdo para el viernes. También, después de la clase de plexos, comenzamos con esta parte de base de cráneo. ¿Sale, chicos? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor.